Bueno, hoy voy a enseñarles cómo se hace el fondo de una mochila guayú. Yo voy a trabajar con una sola hebra, este hilo es grueso. Pueden trabajar con macramé, pueden trabajar con hilo crochet, tejerlo con aguja del número 1. Si tienen la aguja del doble cero, también les sirve. Pues que con el número 1 le queda más apretada. Bueno, yo voy a trabajar una sola hebra en esta ocasión para explicarles un poco mejor de cómo se inicia, cómo es la primera vuelta. Vamos a hacer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Voy a agarrar la primera cadeneta, la cierro con un punto deslizado y voy a trabajar por dentro de este aro. Voy a trabajar por dentro del aro para que me quede más fuerte la primera vuelta. Voy a hacer todos los puntos en esta vuelta, no importa si me salen 8, 9 o 10, bien apretaditos, ajustaditos, porque eso depende del hilo, de la aguja y de la mano. De cuántos puntos me queden en la primera vuelta. Ahí estoy escondiendo la hebra. Y un punto más. Igual que la hebra que viene escondidita. Con eso no se nos va a desbaratar. Ahí ya la podemos pasar para atrás. A mí me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Esta es la primera vuelta. Ya en la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos por cadeneta. Ahora sí vamos a trabajar dentro de la cadeneta. Esta puntada es perfecta para cuando se va a trabajar con diseño. Siempre agarrarse dentro de la cadeneta, dentro de la cadeneta, ya que si vamos a trabajar un diseño nos va a salir exacto. Podemos contarlos, podemos mirarlos y no, ni nos sobra ni nos falta. Sí lo vamos a lograr. Si no la hacemos así, hacemos la otra puntada, va a ser muy difícil. O bueno, para mí es imposible sacar un diseño si no hago esta puntada. Cuando voy a trabajar un solo fondo, sí puedo hacer la otra puntada, pero cuando es con diseño, esta. Bueno, la mochila siempre tiene que llevar un hilo por dentro. Para las personas que están aprendiendo, siempre les recomiendo que le den primero 2 vueltas, así como voy yo acá, 2 vueltas antes de meterle el hilo. Pues ya que como que se le facilita más cuando están apenas aprendiendo. Ya cuando tienen práctica, sí les recomiendo que metan los hilos desde el principio. Al menos un hilo sí deben de meterlo desde el principio. Bueno, ahí tengo mis 2 vueltas, las hice con 2 puntos en cada cadeneta. Voy a meterles el hilo acá para enseñarles, para que ustedes se familiaricen cómo va. Lo voy a meter de otro color. Igual pues si tiene un color que le combine, lo meten. Igual si van a hacer diseño, pues entonces meten el hilo con el cual quiere trabajar para el diseño. ¿Listo? Entonces lo vamos a meter acá. Ahí termino mi punto. Con este ya termino mi segunda vuelta. Voy a iniciar la tercera vuelta. Lo mismo, agarro acá, saco y ahí va a ir quedando guardado. ¿Listo? A esta sí voy a hacer los aumentos cada 3 puntos. Esta es mi tercera vuelta, entonces tengo 1, 2 y en este que es mi tercer punto voy a hacer el aumento. 1 y 2. Ahí me quedó mi aumento, perfecto. Estoy guardando la hebra. Cuando estemos más avanzados podemos jalarla un poquito como para esconderla. ¿Listo? Igual si cortamos esa punta no pasa nada, no se va a desbaratar nada. Aquí llevo 1, este es mi segundo y este es mi tercer punto. Listo. Ahora aquí vuelvo y hago el aumento.
Listo, así me va a ir quedando. Esta es la tercera vuelta, entonces hago el aumento cada 3. En la cuarta vuelta cada 4. La regla es, mire, acá tengo el hilo. Si lo quiero esconder un poquito, simplemente lo jalo suavecito. Listo, ahí se escondió. No pasa nada, sigo trabajando y ahí se va a ir yendo escondidito. Si lo que quiero es hacer una mochila que no me quede las puntas, porque así como les estoy explicando, vean, aquí en la tercer aumento coloco el punto de aumento y muchas dirán, pero ¿cómo si me va a quedar de esta forma? Venga, les muestro de esta forma. Miren, aquí yo voy en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y estoy haciendo el aumento cada 8 puntos. Miren, aquí hice un aumento y me voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y hago mi aumento ahí. Listo, entonces me va a ir quedando esta forma, pero si no queremos que nos dé esta forma, no queremos que nos dé estas esquinas, a mí me gusta este diseño, no es el diseño que debe ir, obviamente pues porque se va a notar, pero no pasa nada. Si usted hizo el fondo así, un solo tono, obviamente con el hilo por dentro, no se lo coloqué porque quería que se fijaran en el diseño, no tanto en el hilo que ha guardado. Si no quieren que les quede esta punta, ya hizo 20 vueltas y ya quiere que tome la forma redonda, no este diseño sencillo. Vamos a hacer el aumento en los centros, acá, acá, acá y acá. Entonces, ¿qué hago? Ya no voy a contar los 8 para el aumento, sino que voy a hacer el aumento en los centros, aquí. Ese es mi primer aumento. Entonces, para no perderme, voy a contar de acá a este centro cuántos puntos hay para hacer el aumento en los centros y se va a perder inmediatamente esas esquinas. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá ya llegué al punto número 8 y como en el anterior le está dando los aumentos cada 8 vueltas, pues entonces puedo decir que quiero que vaya ahí. Queda centrado y ya no me va a quedar la esquina, ya se va a ir perdiendo la esquina. Si quieren que esa esquina se pierda al avanzar su tejido, a mí se me hace que se ve bonita, no se ve mal. Y para las que están aprendiendo, pues es muy fácil, porque entonces si deja su tejido y luego lo agarra 2, 3 días después, no va a tener que contar, simplemente va a saber que si lleva 8 vueltas, los aumentos es cada 8, si lleva 9 vueltas, los aumentos es cada 9, si lleva 10 vueltas, los aumentos es cada 10. Esto sirve hasta la vuelta 12. A partir de la vuelta 12, los aumentos se quedan cada 12 puntos un aumento. Porque ya, si lo seguimos así, pues cuando lleguemos a la vuelta 20, vamos a hacer aumentos cada 20. Y no, se nos va a recoger el tejido y no queremos que se recoja. Ya no vamos a querer que se recoja el tejido. Ahí ya se ha ido perdiendo las esquinas que llevábamos. Ya los aumentos no los estamos haciendo acá, donde se ve la línea que llevamos, sino acá en el centro. Entonces en la otra vuelta ya no los hacemos acá encima de este, sino un poco, 2, 3 puntos corridos antes. Y así vamos a hacer que nuestro tejido, en vez de llevar estas esquinas, ya quede redondo. Si trabajamos hilo más delgado, en este caso yo estoy trabajando un
tipo crochet de 2 hebras y llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voy en la vuelta 10. Pero como este hilo es tan delgado, mis aumentos no los puedo hacer cada 10 puntos, los estoy haciendo cada 6 puntos. Por eso les digo, depende del hilo, de la aguja y de la mano que lo teje. Yo tejo muy apretado, entonces tengo que tener mucho cuidado con esos aumentos, que no se me recoja mi tejido. ¿Ven? Cada 6 puntos estoy haciendo el aumento. Este va redondito porque yo no estoy haciendo, mire, acá hice mi aumento, no lo estoy haciendo sobre el aumento. Acá había hecho el anterior, lo hice 2 puntitos adelante. Lo mismo pueden hacer ustedes. Cada vez que den una vuelta, yo acá reconozco que esta es mi primer vuelta, entonces cada vez que yo llego a esta altura donde empiezo mi vuelta, tengo claro que entonces ya no lo voy a hacer y me voy a fijar donde hice el aumento anterior para ya no hacerlo ahí, así sea 1 o 2 puntitos corridos, para que no me quede así. Bueno, ahí les expliqué un poco, les haré otro video donde les enseñe cómo se empieza desde el fondo, pero con los hilos desde el principio, y también haré videos donde les explique cómo se hace un fondo con diseño y también cómo se hace con la otra puntada, que hay una puntada que mucha gente me dice, pero maestra, es que a mí me gusta trabajar es agarrando la aguja acá, agarrando la hebra por acá, meto la aguja. Pues yo la llamo, yo le digo puntada de cordón, la verdad no sé cómo se llama, para mí es puntada de cordón, ya que queda como unos cordoncitos, como algo más grueso, agarrándolo ahí. Entonces en los próximos videos les explicaré, les enseñaré todo.